Quiero dar gracias a los medios de comunicación, a todas las redes sociales que nos permiten llevar este mensaje de salvación a todos los hogares que se conectan con nosotros. Los bendecimos, les damos gracias, Dios les bendiga. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 5 verso 1 al 12. Mateo capítulo 5 verso 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Voy a leer el primer verso, ustedes leen el 2 y nos vamos a unir en el versículo 12, por favor. ¿Sale? Bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Ustedes? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Todos? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por esta gran bendición que nos permites estar en tu casa para alabar tu nombre, bendecirte, adorarte y glorificarte. Gracias, Dios, por permitirnos ser edificados a través de tu palabra, por tu bendito Espíritu Santo. Gracias, te doy gracias por la vida de cada hermano y cada hermana que ha dispuesto su corazón en este día para venir a adorarte y bendecirte, glorificarte y ser edificado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Pon tu mano en tu corazón y háblale de lo más profundo de tu corazón al hermoso Espíritu Santo. Y dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Revélame tu palabra, grábala en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, el día de hoy vamos a terminar la serie de enseñanzas que iniciamos hace 2 domingos, la cual titulamos Las Bienaventuranzas. Y hoy vamos a ver la parte 3 y es la parte final de esta serie. En los servicios anteriores compartimos las 6 primeras bienaventuranzas. La número 1, los pobres de espíritu. 2, los que lloran. 3, los mansos. 4, los que tienen hambre y sed de justicia. 5, los misericordiosos. 6, los de limpio corazón. Y hoy vamos a ver las 3 últimas bienaventuranzas. Nada más como un recordatorio. La palabra bienaventuranza o bienaventuranza viene de una palabra griega llamada makarios, que significa bendecido, prosperado, dichoso, feliz, favorecido por Dios. Amén. Antes de entrar en la bienaventuranza número 7, que es la que vamos a estudiar, quiero que regresemos un poquito atrás en el libro de Mateo,
capítulo 4, verso 23, por favor, para recordar la introducción. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Verso 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora sí, capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Dice la palabra en el capítulo 4 que Jesús pasó por todos esos lugares y que andaba él predicando la palabra y sanando los enfermos. Y dice que era tanta la multitud que lo seguía que él prefirió apartarse al monte, y entonces dice que llamó a sus discípulos y les empezó a compartir este mensaje, a esta enseñanza, por lo cual esta enseñanza es específica ¿para quiénes? Para los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos somos discípulos del Señor Jesucristo? Qué poquitos. ¿Cuántos son discípulos del Señor Jesucristo? ¿Cuántos son discípulos del Señor? Con fuerza, con seguridad. Todos los que hemos creído en el Señor y que permanecemos firmes en su camino, nos debemos de considerar discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es un discípulo? Nuevamente lo vamos a recordar. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. A ver, otra opinión. Un seguidor de un maestro que sigue sus enseñanzas, su doctrina, su filosofía. Pero en este caso seguimos la palabra, el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora sí vamos a ir a Mateo 5, verso 9. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. Y ahorita vamos a definir, no sé, cuando decimos la palabra pacificadores no se refiere a las personas que se dedican o trabajan en la paz social, esto y lo otro. No, es algo específico que vamos a ver. Es muy diferente. Y lo vamos a ver ahí. La palabra pacificador viene del griego ireno poeo. Ireno significa paz y poeo hacer la paz. Pero en otras, la palabra pacificador, conforme a la Biblia, viene del griego de la palabra katalazo, que significa reconciliar al hombre con Dios. Entonces fíjense bien, hay mucha diferencia en un pacificador social, pero a un pacificador, como explica la Biblia. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿A qué se refiere con eso? Cuando una persona que está hablando aquí la palabra es pacificador, se refiere que reconcilia al hombre con Dios. Pero ¿quién fue el que nos reconcilió con Dios? Jesucristo, exactamente, Jesucristo. Él es el que nos reconcilió con Dios. Y reconciliar es hacer que restablezcan su amistad el hombre con Dios. Entonces, el que hizo que nos reconciliáramos con Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 8. Póngale un separador porque vamos a seguir trabajando con ese pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados
seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. La reconciliación. Dijimos que el pacificador significa, conforme a la Escritura, que logra la reconciliación o la paz con Dios, llevar al hombre a tener esa reconciliación o tener esa paz con Dios que se había perdido por el pecado. Y el que lo hace es nuestro Señor Jesucristo. Pero luego nos encomienda a nosotros, a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que lo hemos aceptado como nuestro Maestro. Ahora a sus discípulos nos encomienda el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿en qué consiste ese ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha encomendado? ¿En qué consiste? Bueno, que nosotros nos esforcemos en llevar el mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo, en hablar la palabra de salvación para que otras personas que no conocen de Jesús vengan al conocimiento de la verdad, acepten al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, y que ellos también puedan ser ¿qué? Reconciliados con Dios. ¿Cómo es que nos reconciliamos nosotros con Dios? Arrepintiéndonos, viniendo, reconociendo al Señor Jesucristo, creyendo en el Señor Jesucristo y aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces lo que Él nos encomienda ahora, que nosotros también hagamos la labor para que otras personas conozcan de Jesús, crean en Jesús, lo acepten como su Señor y Salvador y puedan reconciliarse también ellos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vean lo importante que es el ministerio que el Señor ha confiado en nosotros. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos estamos en el camino del Señor Jesucristo? Nueva criatura somos. 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio ¿de quién? De Cristo. Él nos reconcilió a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí el verso 19, gracias, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De reconciliación. O sea, ahora nosotros nos encomendó. El Señor Jesucristo, Dios el Padre envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir por nosotros, a pagar el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y de esa manera Él venció a la muerte y venció todo aquello que estaba en contra nuestra, fue cancelado y fuimos reconciliados con Dios. Pero a Él se le dio todo el poder y toda autoridad, y en su misericordia dice: ahora os envío, ir y hacer discípulos, dice Él, a todas las naciones. ¿Para qué? Para que nosotros también reconciliemos a aquellos que aún no han tenido oportunidad de conocer del Señor Jesucristo, y que ellos también crean en el Señor Jesucristo, crean en su palabra, lo acepten como su Señor y Salvador, y tengan esa promesa de vida eterna y sean reconciliados con Dios. Mire qué maravilloso es el ministerio que nos dio. Verso 20. Gracias. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios. Un embajador es una persona que va en representación de algo, de alguien o de alguna nación. En este caso el Señor nos nombra representantes para que llevemos su palabra. Y dice: y rogamos en el nombre de Dios, reconciliaos con Cristo, reconciliaos con Dios. Y a veces así pasa.
No sé si te ha tocado hablarle de la palabra a una persona y le dices, y por la dureza de su corazón no te cree, no te quiere escuchar, y vuelves a insistir, le vuelves a estar insistiendo, es estarle rogando. Pero es como Dios mismo está rogándole a aquella persona que escuche su palabra, que asista a darle culto para que reciba la promesa de salvación. Pero como la gente no lo sabe, piensa que somos nosotros y nos rechazan, y a veces hasta nos cierran la puerta. No sé si les haya sucedido a ustedes, si es que han salido a evangelizar, pero así es. Y nosotros tenemos que tener ahora sí que el amor de Cristo para soportar aquellas cosas en nuestro corazón. Por eso debemos de entender que el Señor ahora nos recomendó a nosotros ese ministerio para reconciliar a otros. Cuando el Señor Jesucristo se le envió a la tierra por el Padre Celestial a reconciliarnos con Él, también tuvo esas cosas. ¿A Él lo rechazaron o no? Lo vituperaron, lo menospreciaron, lo acusaron falsamente, lo calumniaron, lo difamaron, y finalmente ¿qué? Lo clavaron en la cruz. Entonces ahora nosotros no tenemos de qué admirarnos, como decía la palabra. No tenemos nada de qué sorprendernos. Tenemos que hacer eso, llevar esa labor. Algunos a lo mejor te van a recibir bien, otros a lo mejor no. Pero aún así dice la palabra que nosotros roguemos como si Dios mismo estuviera rogando por la salvación de las personas. Que no nos demos por vencidos, que no nos desanimemos, que no nos desmoralicemos. Porque a muchos de nosotros, ¿cuántas veces no nos hablaron? ¿Cuántas veces no nos rogaron? ¿Cuántas veces no fueron a nuestra casa, nos invitaron a una reunión, un evento, y estábamos ocupados? Teníamos otras actividades, muchos pretextos. ¿A quién estábamos rechazando? A Dios. Ese ministerio de reconciliación. Y eso es lo que Dios nos ha confiado. Por eso la palabra dice que el pacificador es el que reconcilia a otros con Dios. No se refiere al que hace las paces entre personas o entre naciones. No, espiritualmente hablando, el pacificador es el que reconcilia a otro con Dios. Así como Jesucristo nos reconcilió a nosotros con Dios, ahora nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el ministerio, tenemos la encomienda, tenemos la misión de hablarles a otros para que también ellos sean reconciliados. ¿Con quién? Con Dios. Así de que no te quedes callado, no te quedes callada. Lo que Dios te ha dado a través de las predicaciones, a través de los mensajes, compártelo. Lo que Dios te ha revelado a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, la oración, la alabanza, compártelo con otros. Porque esa es la misión. Esa es la misión que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que si nosotros llegamos a ser pacificadores, es decir, si logramos reconciliar al mayor número de gentes posible con Dios, tendremos un galardón. Esa es la promesa de parte de Dios. Y seremos ¿qué? Bienaventurados, bendecidos, prosperados, favorecidos por Dios. Vamos a Romanos capítulo 5 verso 1 y 2. Romanos 5 verso 1 y 2. Vamos a ver quién hizo que tuviéramos paz para con Dios a nosotros. Justificados pues por la fe. ¿Por qué fuimos justificados? Por la fe, que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Bien claro está, no lo olvides. Nosotros hemos recibido la paz para con Dios. Hemos vuelto a tener paz con Dios a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el pacificador de Dios, es la justicia de Dios, pero nos ha encomendado ahora a nosotros también ese ministerio de reconciliación, de que tú y yo vayamos y llevemos ese mensaje de salvación a aquellos que no conocen, para que ellos crean, confíen en Dios y puedan ser reconciliados con Él.
Y al ser reconciliados, también ellos van a tener ¿qué? Paz para con Dios. Dice ahí el verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes. ¿Cómo debemos estar? Firmes. Firmes, que ningún problema, ninguna dificultad te aparte del camino del Señor. Porque en la vida, y esto no es para que te asustes, esto es para que te fortalezcas en carácter y en fe. En la vida vamos a ser probados. El Señor va a probar nuestro carácter como cristianos y va a probar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y nosotros tenemos que estar firmes. ¿Para qué? Para poder soportar las pruebas, para soportar las tribulaciones y para poder presentarnos ante Dios aprobado. Porque eso dice la palabra: esfuérzate en presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Tú tienes que usar la palabra, tienes que saberla para poder explicarla. Por eso lo que le decimos al iniciar, no crean que es nomás por repetir. Revélame tu palabra, grábala ¿dónde? En mi mente y en mi corazón. Ayúdame ¿qué? A vivirla primeramente, para después ¿qué? Poder compartirla. Porque tú no la vives, no vas a creer. No vas a creer, pero si tú ya viviste, tuviste esa vivencia, vas a creer y sabes que es verdad, y sabes que la palabra de Dios se cumple, y sabes que hay cosas que son difíciles a la mirada humana o al pensamiento humano, pero todo con Dios es posible. Amén. Entonces ven lo que el Señor nos ha confiado. Dice ahí el verso 1 y 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria ¿de quién? De Dios. Tenemos que estar firmes, y aún en la prueba nosotros tenemos que gloriarnos, tenemos que gozarnos, así como decía el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma: regocijaos. Y os digo, regocijaos otra vez. Físicamente él estaba preso, pero en su espíritu él estaba gozoso, él estaba contento, estaba feliz. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la comunión que había con el Padre Celestial. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días: buscar la comunión, no importa la situación que tú estés viviendo. Como decía, escuché en las palabras de la alabanza, no importa la situación, en Él descansamos y Él nos da la paz. Y está escrito, y es una promesa: todo aquel que esté cargado y cansado, venga ¿a quién? A mí, y yo os haré descansar. Solo en Él hay descanso. Aún en medio de la dificultad, de la prueba, en Él podremos descansar. Así es que podemos concluir en esta bienaventuranza que son bendecidos, prosperados, dichosos, felices, favorecidos por Dios todos aquellos que se esfuerzan en reconciliar con Dios al mayor número de personas posible a través de nuestro Señor Jesucristo, enseñando y compartiendo el Evangelio para que más personas conozcan de Cristo y puedan creer en Él y aceptarlo y reconocerlo como su único y suficiente Salvador. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios, dice la Escritura, que es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Mire, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo, o sea, nos anima a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Fíjense lo que nos anima el Señor: a que hagamos oraciones, rogativas, que roguemos, que pidamos, que demos gracias por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los reyes, por los presidentes, por las autoridades, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es ¿qué? Bueno, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres, fíjense,
Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. ¿Y vengan a dónde? Al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesucristo es la verdad. Dios, el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y conozcan Jesucristo es la verdad. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ni ricos, ni pobres, ni nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón, porque Él vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y grábatelo bien. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más mediadores, conforme a la palabra de Dios. Él es el único que murió por nosotros, que pudo pagar el precio por nuestras maldades y pecados, porque Él fue probado en todo, pero nunca se fue hallado pecado en Él. Entonces ve lo importante que es creer y llevar ese ministerio de reconciliación a todos aquellos que no conocen de Cristo, para que ellos también lo acepten como su único y suficiente Salvador y puedan recibir esa promesa de vida eterna. Amén. Vamos a la bienaventuranza número 8. Regresamos al libro de Mateo capítulo 5 verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí también no se refiere a los que están sufriendo persecución por la justicia humana. Es decir, la justicia, cuando cometen un asesinato, lo persiguen, le llaman por oficio, creo, los abogados. Es de ley que los tienen que buscar. Pero no se trata de eso. Dice, no, o dígame, ¿van a ser bendecidos por Dios? ¿Van a ser favorecidos quienes han cometido un asesinato? Pues no se refiere a eso. También aquí se refiere a algo diferente. Fíjense bien, dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra justicia viene del griego dikaiosune, que significa equitativo, recto, imparcial, perfecto. Y sabemos claramente que la ley humana, la justicia humana, no es equitativa. Los jueces y los encargados de impartir justicia muchas veces inclinan la balanza para donde ellos les conviene más. No es recta, porque la tuercen, la vuelven turbia a causa del cohecho. No es imparcial, porque la imparten según la relación de la persona o la relación que tenga con el juez o con un magistrado. Y no es perfecta, porque es humana. Entonces no se refiere a esa justicia, sino se refiere a la justicia de Dios, a la dikaiosune, que significa equitativo, recto, imparcial y perfecto. Vamos a Romanos 2 verso 5, por favor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, ve, Él es justo. Esa es la justicia de Dios. Que la justicia de Dios da a cada quien como, ¿qué? Conforme a sus obras, como tú hayas actuado. No hay de que, ay, es fulanito y que me cae bien. No. Así es, conforme a lo que tú hayas hecho bien o lo hayas hecho, ¿qué? Mal. Entonces vemos que la justicia de Dios es perfecta, dice, el cual paga a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué dijimos que era la verdad? Cristo. Los que no obedecen el evangelio de Jesucristo, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. 9. Tribulación y angustia, dice ahí la palabra, tribulación y angustia sobre todo ser humano, fíjate bien, que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí nadie se escapa. Él es el único justo. Y la justicia de Dios, eso se refiere, que a cada quien le da lo que merece conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Aún por las palabras que salgan de tu boca. Dice que por nuestras palabras seremos juzgados, por nuestras propias palabras seremos salvos o seremos condenados. ¿Por qué? Porque es la justicia de Dios. Y ahí no hay acepción de personas. Acepción de personas es que hagamos diferencia en una persona y otra. Él no hace diferencia, ni en judíos ni en griegos. Él es justo. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 verso 5. Si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Dios no nos está engañando. Puede ser que Él desee probar nuestra fe, desee probar nuestro carácter como cristianos, nuestra confianza en Él, y vamos a ser sometidos a diversas pruebas. Verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. O sea que tu fe va a ser probada, mi fe va a ser probada. Tu carácter como cristiano va a ser probado. Tu carácter como cristiana va a ser probado. Y tú tienes que permanecer ¿qué? Firme, sabiendo que hay esperanza y que la esperanza no avergüenza. Lamentablemente en algunos lugares, algunos cristianos son perseguidos o maltratados por causa de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3 verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, estaba hablando el apóstol Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, fíjense bien, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado ¿quién? El Señor. También todos los que quieren vivir, fíjense bien, también todos los que quieren vivir ¿cómo? Piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Dios nos advierte, Dios no nos engaña. Vamos a probar, vamos a ser probados. Y tal vez te van a hacer burla, tal vez te van a dejar de hablar algunas amistades, tal vez algunos vecinos. Va a ser probada tu fe, tu confianza en el Señor. Si tú aún quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios. Dice la Biblia que si aún como creyentes queremos agradar a los hombres, no somos discípulos de Cristo. Entonces fíjate, no te sorprenda. Tú tienes que permanecer firme. Tú tienes que permanecer firme. Vamos en el verso: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú. ¿Qué nos dice el Señor? Persiste. ¿Qué es persistir?
permanecer, insistir, estar ahí, aguantar, que no te salgas. No porque alguien te critique, no porque alguien te señale, no porque alguien te haga burla, no porque alguien ya no te hable. Dejes el camino del Señor. Permanece firme, firme en el camino del Señor. Persistente, continuo en el camino de Dios. Porque solamente así vamos a alcanzar la promesa y la bendición de Dios. Dice el verso 11. Gracias. Pero persiste tú en lo que has aprendido, fíjate bien, y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, tú persiste en lo que has aprendido. Aquí nunca te hemos hablado de otro libro. Aquí siempre te hemos hablado de la palabra de Dios. Y te hemos pedido y te rogamos que siempre traigas la palabra de Dios, sea escrita o electrónica, pero trae la palabra de Dios para que tú compares, para que tú veas, para que tú te asegures que lo que estás escuchando, que lo que estás se te está enseñando, que lo que estás recibiendo viene directamente del Padre a través de su palabra. Y dice ahí: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate qué importante es que los niños desde pequeños estudien ¿qué? La palabra de Dios. Le estaba diciendo a Timoteo que desde la niñez tú has aprendido las escrituras. Por eso dice el libro de Proverbios, los niños instruir al niño en mi camino, para cuando sea viejo no sea parte de él. Necesitan la palabra, necesitan ser instruidos. Vamos en el versículo 15, gracias. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. La palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios nos da carácter. La palabra de Dios nos da mansedumbre. La palabra de Dios nos da todos los frutos de su Espíritu Santo. Y dice ahí: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Nosotros tenemos que conocer de la palabra y estar convencidos. Y eso es lo que la gente necesita saber: que no hay otro camino al Padre si no es el camino del Señor Jesucristo. Y que nadie más los puede reconciliar con Dios si no es nuestro Señor Jesucristo. Y que por eso es necesario que ellos conozcan, que ellos crean y confíen en el Señor Jesucristo, para que puedan ser reconciliados con Dios a través de Él, así como nosotros fuimos reconciliados por su gran amor y su gran misericordia con el Padre. Fíjate qué importante y qué maravilloso y qué bonito ministerio nos ha dado a todos. Esto es para todos, de reconciliar a otros con Dios. Ese es el ministerio de reconciliación. Que tú le hables a otros y que no te desanimes. Tal vez no quieran venir a la primera vez. Es tu ministerio. Tienes que ir, animarlo, motivarle, como si Dios mismo estuviera rogando a través de ti a esa persona para su salvación. Porque ahora tú eres un embajador. Ahora tú eres una embajadora de Cristo, para llevar el mensaje de salvación. Y puedas tú reconciliar al hombre o a la mujer que tú sabes que está en necesidad, que está en problemas y que necesita grandemente y urgentemente la presencia de Dios en su vida. Amén. Vamos a Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo es la gente que no conoce de Dios, las personas que no conocen de Cristo. Te pueden aborrecer porque ellos creen que están en lo correcto, aunque conforme a la palabra estén totalmente equivocados. Pueden ser sinceros, pero pueden estar sinceramente equivocados. Y dice ahí: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces no te sientas mal si alguien ya te deja de hablar, si alguien te mira.
no te sientas mal. Recuerda que a Jesús lo aborrecieron primero que a ti, y que Él nos advierte: si en realidad eres su discípulo, tienes que soportar, tienes que insistir, tienes que persistir y saber que el diablo va a usar aún personas muy cercanas a ti para tratar de desanimarte de que sigas el camino del Señor. Y tú debes de estar apercibido y recordar este mensaje, recordar esta palabra. Por eso apartó a sus discípulos para enseñarles todo esto a ellos. No lo dijo al público porque no lo iban a entender. Entonces es el mismo mensaje para nosotros, que lo entendamos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que cumplamos con el ministerio que nos ha confiado, que se llama ¿cómo? Reconciliación. ¿Y en qué consiste la reconciliación? Llevar el mensaje de salvación para que otros conozcan y crean en el Señor Jesucristo y lo acepten como su Señor y como su único y suficiente Salvador. Amén. Bien, dice ahí el verso 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? Os aborrece. O sea, si tú antes andabas allá con los amigos, hola, y a todo dar, y te llamaban y vente a tomar, yo te invito una botella, yo pago la cerveza y bla bla bla, te amaban, según ellos. Pero como ahora ya no eres de allá, ahora quizás te van a aborrecer. Si tú acostumbrabas tomar con tus amigos, quizás te llamen cosas como mandilón y otras cosas que saben decir. Te pega tu esposa, te pega, no. Tú debes de permanecer ¿qué? Firme, sabiendo por quién has sido llamado y sabiendo que a Jesús lo aborrecieron primero antes que a ti, y Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor y Él fue aborrecido, ¿cómo no vamos a nosotros también a pasar sobre eso? Nadie puede ser más grande que el Señor. Nadie puede ser más grande que su maestro. Él lo dijo. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. Pero hay una gran bendición si tú y yo permanecemos firmes, si seguimos persistiendo en el Evangelio del Señor Jesucristo. Seremos bienaventurados, seremos bendecidos. Dice ahí el verso 20: acordaos de la palabra. Miren lo que nos dice: acuérdate de la palabra, acuérdate de este mensaje. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os ¿qué? Perseguirán. Si han guardado ¿qué? Mi palabra. Porque ¿cuántos no han conocido de la palabra y se han alejado de Dios? Y cuando ellos regresan al mundo lo reciben. Qué bueno. Pero te van a ver si tú has guardado la palabra. Quizás muchos te aborrezcan, pero tú tienes que agradar a Dios antes que a los hombres. Y dice ahí el verso 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Verso 21: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Está escrito: se van a burlar de ti, se van a criticar, te van a decir X, pero todo porque no conocen al Padre. Verso 22: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque Él ya vino, ya dejó su palabra. Y si tú le hablas a esa persona, gloria a Dios si ella entiende, y si no, bueno, ya es responsabilidad de Él. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, porque ellos vieron los milagros que hacía. Verso 25: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Está escrito, muchas veces sin causa te van a tener malos deseos,
sin causa, sin que tú les hayas hecho nada. Te van a criticar, te van a tratar de perjudicar. Pero tú confía en el Señor, porque Él ha dicho y ha dejado escrito: mía es la venganza, yo daré el pago. Déjaselo a Dios, no te preocupes. Él es nuestro protector, Él es quien pelea nuestras batallas. Podemos concluir en esta alabanza número 8 que esta bienaventuranza, que serán dichosos, bendecidos, prosperados, felices, favorecidos por Dios todos aquellos que sean perseguidos o maltratados por causa de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura que de ellos es el reino de los cielos. Fíjate la bendición tan grande. Y vamos a la bienaventuranza número 9, la última. Mateo 5, verso 11. Mateo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. ¿Ven por qué Él apartó a sus discípulos a lo alto del monte? Porque solamente ellos necesitaban escuchar este mensaje. Los demás no lo iban a entender. Y dice ahí: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Hermano, la Escritura nos enseña que nuestra fe va a ser probada, nuestro carácter como cristiano va a ser probado. Mira, vamos a Hechos 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y a hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen como en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en dónde? En el reino de Dios. Está escrito. Por eso les estaba preparando a sus discípulos. Los apartó para darles esta enseñanza. Y qué bueno que viniste hoy, porque esta enseñanza es para nosotros. Que tú entiendas lo que va a suceder allá afuera, porque Dios ya lo ha dicho. Pero que si tú persistes y tú te permaneces y mantienes firme en la fe del Señor Jesucristo, confiando en Dios, eres bienaventurado, eres bendecido, favorecido, dichoso. Y la gente no lo va a entender, pero tú sí. Y la respuesta a esta bienaventuranza ahí mismo nos la da el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahí está la respuesta del verso 12. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si te critican, si te señalan, si se burlan, si arrastran los pies cuando vas pasando, si voltean la cara, te tuercen la boca, eres bienaventurado. Eres bendecido, favorecido por Dios. No te preocupes por eso. Dice aquí que tu galardón será más grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice. Y la palabra galardón significa premio. O sea que tu premio va a ser más grande. Tu pago significa premio, pago, reconocimiento, recompensa que se concede a alguien por sus méritos o por haber prestado determinados servicios. Y nosotros le servimos al Señor Jesucristo. La recompensa es algo que se da a cambio de un beneficio, como premio por un servicio prestado. Entonces fíjate bien, tú sirves en algún ministerio en la iglesia, llámese aseo, talento, sugiere, proyección, alabanza,
serás recompensado por Dios. Porque escrito está que el trabajo en la casa del Señor nunca es en vano. Nunca es en vano. Entonces, decídete a servir en la casa del Señor. Decídete a servir en la casa de Dios. Decídete a ser un miembro útil para la obra del Señor. Que no vengas solamente a recibir. Da para la obra de Dios tu servicio, tu esfuerzo, tus conocimientos, lo que tú sepas, pero contribuye a la casa de Dios. Dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde. Dice, porque yo no vine a ser servido, sino a ¿qué? A servir. Tenemos que aprender de Él. Y una de esas cosas muy maravillosas es que sirvamos en la casa de Dios. Amén. Hermanos, no tengamos en poco estos galardones, estos regalos de parte de Dios. No los tengamos en poco. Él nos dice todo lo que puede suceder, pero nosotros debemos de estar preparados. Y dice que entre más, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entre más te critiquen, más te señalen, más te persigan, más te difamen, mayor es el galardón si ellos hablan de ti mintiendo. Pero dice la Biblia que no seamos hallados como ladrones o estafadores. Pero si ellos hablan falsamente cosas tuyas, tu galardón será grande en los cielos, y Él es el que dará el pago. Así es de que tú debes de permanecer firme. No tengamos en poco estas promesas. A través del sermón de las bienaventuranzas, Jesús nos deja bien claro que a pesar de todas las cosas que nos puedan suceder, debemos de mantenernos como firmes en nuestra fe, en la fe de nuestro Señor Jesucristo y en la palabra de Dios, en el camino correcto y seguro para alcanzar la verdadera felicidad que solo Dios puede dárnosla. Nadie más nos la puede dar, porque es solo en la presencia de Dios que nuestras vidas lo que nos da la verdadera felicidad en esta vida y en la vida eterna. Solamente la presencia de Dios y el habernos mantenido fieles y firmes en los caminos del Señor, porque la verdadera felicidad no es los bienes materiales, sino es un estado espiritual en el corazón del hombre que solamente lo conoce nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por este mensaje. Gracias, Padre, por habernos enseñado así como enseñaste a tus discípulos en aquellos tiempos. Gracias, Dios, por prepararnos, por capacitarnos, por hacernos saber que enfrentaremos pruebas, que enfrentaremos dificultades en la vida, pero que tú estás ahí con nosotros para ayudarnos, para sustentarnos con la diestra de tu justicia. Y por eso quieres que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, para que también ellos puedan ser sustentados por ti, que puedan ser respaldados por ti, y también ellos puedan alcanzar esas promesas de vida eterna. Gracias, bendito Dios, por habernos confiado ese ministerio tan hermoso de la reconciliación. Que ahora podamos ser diligentes en llevar tu palabra, llevar tu evangelio a todas aquellas personas que no conocen de ti, para que ellos también puedan creer en ti y confiar en ti y aceptarte como su único Señor y su único Salvador y su único Redentor. Padre, que tu gracia y tu favor esté sobre nuestras vidas para hacer lo que tú nos has encomendado, así como lo hiciste con tus discípulos, que tú les encomendaste ese ministerio, y a través de ellos se manifestó el poder de tu Espíritu Santo, haciendo milagros y maravillas en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Gracias, Jesús.
Te adoramos y te bendecimos. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Levanta tus manos al cielo. El Señor es mi pastor. Levanta tus manos. Nada Abre tus labios. Declárale al Señor. me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará.